Moisés se enfada y rompe las tablas. Asciende de nuevo al monte Sinaí y desciende con las tablas nuevas, y es aquí donde se va a diseñar y tallar el Arca de la Alianza. Y yo me preguntaba, ¿y qué haces con las tablas rotas? En Vanuatu, en la isla de Tanna, para mí fue un sueño ir al lugar donde había nacido la historia de los cultos Cargo, y lo que me encontré me dejó perplejo, porque rompía toda la historia clásica que yo había escuchado. Para hablar con fundamento hay que estar en el lugar, hay que vivirlo y sobre todo hay que escuchar. Que no habrá muchos casos en los que habrá habido una pedida de mano bajo el gran dios marciano. Solo tengo esos momentos de excitación máxima cuando estoy en esos lugares clave, lugares icónicos que tanto me han hecho soñar. Sigo viajando para seguir construyéndome por dentro, ¿no? A lo mejor todo se resume solo en eso, en curiosidad, ¿no? Que el mundo es una obra de arte y que no hay tiempo que perder. Estamos en un sitio diferente para una entrevista con nuestro querido Luis Tobajas, en un sitio muy especial. ¿Dónde estamos? Cuéntanos dónde estamos, Luis. Pues mira, estamos al sur de Argelia, en el Tassili Tandrat, ¿no? En esta zona, disfrutando de pinturas, de paisajes majestuosos y de maravillas increíbles. ¿Quién es Luis Tobajas? Cuéntame un poco, porque eres un tipo que ha viajado muchísimo, la gente te conocerá por tu canal Desafío Viajero, con un montón de seguidores, pero cuéntanos quién es Luis Tobajas. Pues Luis Tobajas es un soñador que sigue asombrándose por las cosas que ha leído y que ha, pues, en fin, visto que otros hacían antes que él y ha querido seguir sus pasos. Luis Tobajas es una persona que le gusta viajar, que le gusta moverse por el mundo, que le gusta ampliar sus fronteras, ¿no? Y ir un poco más allá. Es alguien que a lo mejor toda la vida se ha sentido un poco provinciano, de salir muy poco de sus propias fronteras familiares, de salir de su ciudad, de salir de su entorno, hasta que llegó a un punto que dijo, oye, yo quiero ver qué hay más allá, ¿no? Y descubrió que el mundo es una obra de arte y que no hay tiempo que perder. Bueno, pero ¿a ti qué te ha motivado, ¿no? para viajar? Porque yo creo que bueno, en este caso tú y yo siempre hemos compartido un poco esas inquietudes por grandes misterios, ¿no? Pero ¿cuál fue tu impulso inicial? ¿Qué fue lo que te motivó a tener esa llama tan aventurera y tan viajera? Yo creo que el leer lo que antes había hecho en mi mente hizo que mi imaginación empezase a volar, ¿no? Y poder seguir los pasos que otros antes que yo habían hecho para visitar esos mismos lugares y ver con mis propios ojos eso que yo había visto y que había percibido en mi imaginación, me afectaba muchísimo, ¿no? Y quería comprobarlo, fuera como fuese. Y sobre todo, en el momento en que llegas allí, y creo que imagino que es algo que compartimos, cuando tú conoces una historia y te das cuenta de que hay un matiz que tal vez puedas aportar, hay un granito más a esa historia que te gusta y que puedes hacer que de alguna forma la historia continúe creciendo, gracias a tu ilusión, a tu motivación, a lo que has estado haciendo por ahí, pues hace que por dentro sientas que la llama de tu corazón por el mundo de los viajes y por el mundo de la aventura pues siga creciendo. Ponme un ejemplo, ¿qué te ha pasado, que te hayas sentido? Eso es muy, muy de explorador, ¿no? Ese sentimiento de portar algo nuevo, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿dónde te has sentido así, por ejemplo? Pues me he sentido así, por ejemplo, me sentí así en Vanuatu. En Vanuatu, en la isla de Tanna, yo recuerdo que para mí fue un sueño el ir al lugar donde había nacido la historia de los cultos Cargo, ¿no? Del tema de John Frum, de cómo en la Segunda Guerra Mundial pues llegan los americanos a toda esta zona de las islas de la Micronesia, empiezan a establecer sus bases, ¿no? Y cómo pues los autóctonos del lugar se quedan muy impresionados por lo que ven de esos soldados americanos, de cómo cuando los extranjeros que han llegado empiezan a utilizar algunos elementos como pues antenas parabólicas, etcétera, pues del cielo para los aborígenes llegan grandes pájaros gigantes o dragones y lanzan cajas donde pone escrito la palabra cargo y en cuyo interior hay tabaco, hay whisky, hay comida. Y claro, empiezan a decir los autóctonos, bueno, pues los dioses, esta gente que ha venido de fuera, serán mejor que los nuestros, ¿no? Y uno de estos personajes americanos, un tal pues John Frum, es conocido allí, sería un soldado, pues les diría I'm John from America, pues de John from America, John Frum, y ahí se quedó con John Frum, pues debió de empatizar mucho
con los autóctonos del lugar, debió de hablar parte del lenguaje o de los dialectos que se hablaban en la zona, y este John Frum les dijo que América regresaría en el futuro con prosperidad. Y tal y como terminó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Pacífico, tanto John Frum como el resto de los americanos se marcharon de la isla de Tanna. Y los lugareños empezaron a tratar de replicar lo mismo que hacían los americanos, es decir, construir aviones de madera, diseñar pistas de aterrizaje para aviones que jamás van a aterrizar, tallar con maderas torres de control para aviones que jamás van a pasar por allí, para que esos mismos pájaros gigantes, para que esos dragones volvieran a lanzar el cargo con la alimentación, con el tabaco, con el alcohol, ¿no? Y John Frum se acabó terminando transformándose en un dios, en una divinidad, en un mesías, ¿no? Cómo crear una religión, prácticamente, es lo que estamos viendo. Bueno, pues esta que era la historia clásica del culto cargo, a mí me llamaba muchísimo la atención. Y tenía mucha ilusión de saber, bueno, ¿y hoy qué? Porque estas son las historias que yo siempre he leído, que es de los años 70, cuando llegaron los antropólogos allí, se habían contado cómo está el asunto de John Frum en el año 2025, 2026 y sucesivos, ¿no? Y lo que me encontré fue sorprendente, porque cuando pues, pude llegar con Pablo allí al poblado de John Frum, me encontré pues, un poblado tremendamente humilde. ¿El poblado se llama así, la ciudadela? Sí, se llama así, el pueblo de John Frum. Es un pueblo que está en mitad de la selva, en la isla de Tanna. Y bueno, pues tuve la fortuna de poder entrevistarme con el líder de la tribu de John Frum en una especie de chamizo que tienen allí, ¿no? ¿En qué año estamos hablando de esto, Luis? Esto es del año 2024. ¿Hace poco? Sí, hace poco, hace año y medio. Y bueno, pues pude entrevistarle al líder de la tribu de John Frum, ¿no? Y preguntarle por todas las cosas que todos tendríamos curiosidad de preguntarle sobre el tema de John Frum, ¿no? Y lo que me contó me dejó perplejo, porque rompía toda la historia clásica que yo había escuchado. Una de las cosas que en la historia clásica del culto cargo se había venido a decir es que los autóctonos de Tanna no solo creaban esos aviones de paja y de madera pues para evocar a esos pájaros gigantes, sino que también hacían desfiles, escribiéndose aquí las palabras USA, entonando el himno americano, con una especie de rifles de madera, que ahí no disparaban ni nada, ¿no? Estaban tallados por ellos, pues para adorar a Estados Unidos. Y John Frum sería la divinidad directamente. Claro, esto es un poco lo que vemos desde nuestra mentalidad actual, occidental, ¿no? Pero nos preguntamos, hoy en todo el mundo prácticamente hay teléfonos móviles, hoy todo el mundo sabe lo que es un avión, hoy todo el mundo sabe qué es la Segunda Guerra Mundial. Esta gente lo tiene que saber. ¿Cómo ha incluido esto en su sistema de creencias para que tenga sentido, ¿no? Entonces lo que este hombre me contaba es que primero John Frum no fue ninguna persona física. No fue ningún soldado, ni tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, John Frum fue un ser espiritual, que fue objeto de una aparición en una playa de la isla de Tanna ante los distintos líderes de los clanes de Tanna, ¿no? Entonces fue una especie de aparición en la que él vestía de blanco con una túnica larga y con una barba oscura y larga también, con pelo largo. Entonces yo le pregunté a Molly, que es el líder de la tribu de John Frum, igual que Jesucristo, porque es la escena que todos tenemos, ¿no? Y me dijo, exactamente igual. Y entonces esto me descuadró, porque nunca había escuchado esta asociación de Jesucristo a John Frum. Claro, yo le preguntaba, pero vamos a ver, entonces lo de John Frum, ¿de dónde viene? ¿No viene de John from America? Y él me comentaba, no, es que lo decís mal, no es John Frum, es John Prum. Y yo le preguntaba, ¿Prum? Y me dice, sí, Prum. Prum en nuestra lengua significa el que limpia, John el que limpia. ¿Quién limpió el pecado de Jesús, ¿no? ¿Quién le bautizó a Jesús? Y dije, pues Juan el Bautista. Y dice, pues lo mismo, John, es el mismo, ¿no? Y ahí le pregunto, ¿me estás diciendo que John Frum es el espíritu de Juan el Bautista? Y dice, no. John Frum es el espíritu de Jesucristo. Pero si hubiese venido a la isla diciendo que era Jesucristo, todos los países del mundo habrían querido venir aquí a invadirnos. Por eso tuvo que decir que se llamaba John. Me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de lo de América. América vendrá con prosperidad y os traerá pues, todo aquello que prometieron los estadounidenses, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y por qué América?
Y él me comentó, bueno, porque John Frum dijo que sería América, pero que si quiere ayudarnos a España, Francia o cualquier otro país, nos parece muy bien, ¿no? El día 14 de febrero de todos los años es el día de John Frum, entonces se celebran una serie de ceremonias que es donde vemos esos desfiles de la gente vestida con uniformes de la Segunda Guerra Mundial, de las que se dejaron allí los americanos, y ellos izan las banderas de los Estados Unidos, ¿no? Y hacen esas proclamas para que América les escuche. Llegado un punto, Molly me dijo, oye, ¿quieres que te enseñe el cuartel general de John Frum? Y digo, bueno, no voy a encontrar otra de estas en la vida, ¿no? Claro que sí. Y entonces allí me llevó a un chamizo, también donde, bueno, cuartel general, una caseta ahí de adobe, ¿no? Y en su interior, pues me sacó una bandera gigantesca de los Estados Unidos, ¿no? Que es la que izan. Tenía un montón de espadas de la caballería. Tenían pues sus reliquias, igual que para nosotros los cristianos tenemos las nuestras. La suya es la bandera de Estados Unidos, la espada de la caballería, una bandera de los Navy SEAL y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me resultó muy curioso ver cómo había evolucionado. Ellos saben perfectamente lo que son los aviones, saben cómo es el mundo moderno. Entonces, ellos han tratado de adaptar su historia clásica a algo que hoy es coherente con lo que les llega de fuera. Y de esta forma, digamos que se ha producido un culto cargo sobre el propio culto cargo, ¿no? Es decir, John Frum se ha transformado ya no en un soldado, sino en una divinidad que es Jesucristo, que es algo que el resto de los congéneres que le rodean de otras islas o el mundo acepta. Y por lo tanto ellos lo han asumido como propio. Y John Frum se ha transformado en Cristo, siendo que es John. Todos los viernes por la noche, allí hacen una misa que es la misa a John Frum. Se sientan en esa pequeña iglesita que tienen al aire libre, donde hice la entrevista a Molly. Y desde las 10 de la noche hasta que amanece, tras ingerir pues, el cava, tras hacer una ceremonia con unas raíces que tienen efectos un poco alucinógenos, ellos están toda la noche tocando la guitarra. Están tocando la guitarra y cantando en un lenguaje que ni siquiera ellos reconocen, cantando hacia John Frum y alabando y orando por John Frum. Y en una de las esquinas de esa iglesia improvisada hay una señora que va apuntando todos los mensajes que a través de la música John Frum le manda desde el más allá. Entonces, el poder vivir ese tipo de experiencias, el poder aportar algo nuevo a una historia que desde hacía muchos años me parecía fascinante, la creación de una religión, me pareció apasionante. A esa sensación. O sea, que tú crees que se ha producido ese sincretismo en los tiempos modernos con el cristianismo, o es que quizás no crees que muchas veces se han repetido y repetido la misma historia, que muchas veces puede ser interpretación de un autor y que ha sido copiada y pegada muchas veces y con la que nos hemos quedado, ha trascendido en ciertos lugares, porque muchas veces la gente no se ha molestado en ir a los sitios a ver cuál es la realidad de esas historias, ¿no? Muchas veces ese antropólogo, incluso ese viajero, ese explorador, recoge un relato que a lo mejor es muy sesgado, ¿no? O incluso tendencioso, ¿no? O partidista o interesado Totalmente por los países de época colonial que te voy a contar, ¿no? Y no se atiende muchas veces a ese interés original de las comunidades. O se produce efectivamente un sincretismo posterior cuando se dan cuenta de que, oye, yo no dependo de que quiero crear mi propia identidad, ¿no? Efectivamente. Al principio se pensaba, pues cuando los primeros antropólogos empezaron a estudiar este asunto, pues bueno, simplemente que los occidentales eran más listos y estos pues eran muy tontos, ¿no? Y Marvin Harris, el antropólogo, pues empezó a tratar de darle una vuelta al asunto y a señalar cómo estos se habían adaptado. Es decir, cuando llega una tecnología superior a la tuya y un sistema de creencias diferente al tuyo, contra el cual ya no puedes hacer nada y tienes que adaptarte de algún modo porque llega el invasor con sus propias creencias, teniendo un pie en el pasado que para esta gente eran sus ancestros, porque la tradición cultural de la gente de Vanuatu o de Tanna es que sus ancestros les habían dado el mensaje de que en el futuro regresarían y con prosperidad. Luego ellos tratan de convertir a los americanos en sus ancestros que están regresando, porque se dan cuenta que algunos americanos son de raza negra, como ellos, y dicen,
ya está. Los ingleses que en el siglo pasado vinieron aquí, robaron a bebés negros, los llevaron a Estados Unidos, y son esos bebés negros, es decir, nuestros ancestros, los que están regresando, trayéndonos la prosperidad prometida. Tratar de darle sentido. Entonces, trataron de adaptar sus tradiciones culturales ancestrales basadas en el pasado, siempre un pie en el pasado, pero poniendo el otro a lo que viene para tratar de adaptarse. Y es lo mismo que parece que está sucediendo hoy. Mantienen un pie en el pasado, John Frum, y el otro en lo que desde fuera les está viniendo, que es el presente. Bueno, nos ha pasado un poco aquí en Tassili, ¿no? No sé cómo lo has visto tú, porque Tassili, en este lugar en Argelia, también es de esos lugares sobre los que se había escrito mucho, sobre los que teníamos referentes pues, de algunos documentales, algunos libros ya con unas cuantas décadas, y además que nuestro país siempre ha llegado un poco proveniente del mundo de la gente que seguía el tema de los extraterrestres y quería ver en estas pinturas pues cosas extrañas que quizás en nuestro país, o no sé cómo lo has percibido tú, ha hecho que le trajera al público, a ese público venir aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti lo que tú pensabas del Tassili, el venir aquí, esa sensación de ver las cosas y crear un criterio cuando llegas a los lugares? Para hablar con fundamento hay que estar en el lugar, hay que vivirlo, tal vez no hay que tocarlo, pero sí que hay que verlo, ¿no? Y sobre todo hay que dejarse, hay que escuchar a los que saben, a los que han estado antes, a los que te llevan por la travesía que ya han recorrido muchas veces tiempo atrás, que te saben contar, que te saben explicar cosas que están más allá de los libros. Y yo creo que es muy importante antes de venir aquí, por supuesto, leer mucho, el tratar de empaparse de qué es lo que hicieron otros antes que tú. Por ejemplo, el caso de Henry Lott, ¿no? Yo recuerdo que te pregunté antes de venir, ¿qué lecturas me recomiendas, ¿no? Me dijiste, Henry Lott, ¿no? Sobre los descubrimientos del Tassili. Y creo que eso es muy importante para que uno se haga el esquema mental de dónde está y de qué es lo que va a ver. Ahora bien, el momento en que llegas, pues bueno, da igual los libros, da igual todo, porque cuando, como es mi caso, tú has venido aquí por un documental que viste hace años, por ejemplo, pues los de JJ Benítez, ¿no? Planeta Encantado, claro, que estamos aquí, ¿no? Y cómo resonó dentro de todos nosotros, el palo, cero palo, el pintaban lo que veían y tal. Y vienes y lo ves, impacta muchísimo más que cuando ves el documental, que cuando lees los libros, que cuando ves fotografías. Estar aquí es algo especial porque uno cuando piensa en este tipo de expediciones, de viajes, no eres consciente primero del tamaño de la zona. No eres consciente de que en el caso, por ejemplo, de Tassili hay varias zonas, que no es fácil ir del punto A al punto B, de que es bueno concentrarse en una sola zona para poder aprovechar mejor. Y cómo algunas de las pinturas que a lo mejor uno tenía idealizadas, luego las ves delante de ti y es verdad que te hace ilusión porque has oído hablar mucho de ellas, te hablo, por ejemplo, del rapto. Pero hay otras que tal vez en mi imaginario no pensaba que me impactarían tanto y luego llegas ante, como tú llamas, la fiesta marciana y ves que está conservada a las mil maravillas, que lo que tienes delante, por supuesto, es misterioso con esos cabezas redondas que parece que están haciendo la conga, pero que justo a la izquierda, que esto no sale en ningún lado, hay otros personajes que son casi más misteriosos todavía que ellos. Ves el tamaño, la perspectiva de todo esto, la distancia que están unas pinturas de otras, ¿no? Cómo cosas que nadie te cuenta de repente llegas ahí y lo descubres por ti mismo o porque la persona que nos acompaña, en este caso tú, nos haces ver. Llegas a la gran sala y te das cuenta que en un lado está el gran dios marciano y hay más pinturas a su lado, ¿no? En toda esa área. Vas justo enfrente a la pared que está junto frente al gran dios marciano y está toda repleta de pinturas, ¿no? Y te preguntas, ¿por qué? Esto no se lo preguntó Henry Lott, no aparece en su libro. Esto no aparece en ninguno de los documentales que hemos visto, ¿no? Es esa perspectiva, ¿no? Esa composición del lugar, ¿no? Como cuando hablábamos de separarte un poco de esas pinturas para ver el entorno en el que están e interpretar los espacios, ¿no? Donde vivían, donde dormían, los espacios rituales, ¿no? Esa es la gracia de venir a los sitios, no solo ver el monumento, ¿no? Pero, bueno, y hemos tenido pedida de boda. Han pedido matrimonio. Yo te voy a decir una cosa, creo
que no habrá muchos casos en los que habrá habido una pedida de mano frente y bajo el gran dios marciano. Esto fue absolutamente emocionante, ¿no? Emocionante. Además, en un momento muy particular, porque nos hiciste hacer un gesto que, bueno, pues ya hizo Lot, ya han hecho pues, los grandes investigadores que han pasado por aquí, que es arrodillarse frente al gran dios marciano. Se lo puse a huevo, sí, a Alberto. Arrodillaros al dios marciano y lo me dice. Pues sí, con ese paso de gol que me has dado, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y bueno, fue muy bonito el arrodillarse ahí. Se lo agradecemos porque ha hecho especial el viaje un poco a todos, ¿no? Sí. Este viaje ya cobra una magia mucho más especial gracias a ellos. Sí. Así. Y fíjate, hay una cosa que yo quiero remarcar, que es la excitación que te genera el ver lugares o encontrarte con pinturas o con paisajes icónicos que has visto tantas veces, de los que has leído tantas veces, y cuando por primera vez estás justo ahí y lo ves con tus propios ojos y dices, está ahí y yo estoy aquí ahora mismo, y sientes ese instante, yo intento como cogerlo y metérmelo en el corazón, porque siento que me late tan fuerte por la emoción que tengo, que solo tengo esos momentos de excitación máxima cuando estoy en esos lugares clave, lugares icónicos que tanto me han hecho soñar, y que estar justo delante de ellos me hacen pensar, ahora sí has cumplido el sueño. Pero te pasa cuando vas a lugares, o sea, ¿qué características tienen que tener esos sitios en los que se produce eso? Es decir, son lugares que has visto muchas fotos, que has leído mucho, que tienen un interés particular. Es decir, yo comparto esa excitación, pero en mi caso normalmente suelen ser porque han venido de la lectura. Yo siempre hablo de que la lectura te da ese margen a la imaginación, ¿no? Te da esa parte en la que tú rellenas huecos, muchas veces idealizas, ¿no? Y cuando tú estás leyendo, imaginas y evocas cómo debería ser todas, el viajar hasta allí, el ver esos sitios, ¿no? Y creo que ese margen de la imaginación que te queda es el que llenas y disfrutas de una manera que quizás no lo harías de otra forma, ¿no? Yo no sé si quedan lugares, o tú crees que hay lugares, o te quedan a ti por ver, donde podemos tener esa sensación, ¿no? De explorar, de conseguir ver con tus propios ojos eso que has leído tanto y has creado en tu imaginario, que a lo mejor no es tan fácil. Lo digo porque hoy día estamos tan bombardeados con las imágenes que vemos a través de las pantallas o las redes sociales, que parece que hemos perdido, que se ha perdido un poco la gracia de visitar sitios. ¿Te pasa, no? Sí, bueno, a mí no se me ha pasado la gracia para nada, ¿no? Y de hecho, aquí hemos hecho una práctica que me ha gustado mucho, los que estamos ensimismados haciendo la foto, grabando, ¿no? Que es para un momento, apaga el teléfono, deja la cámara, vamos a respirar este instante. Me parece muy bonito. Da la sensación de que el mundo se ha convertido en una especie de fotocall gigante, en el que si tú no subes a redes sociales la foto, es como si no hubieras estado. Y es verdad que es bonito, y es verdad que nos cuesta despegarnos de la sociedad en la que vivimos, y que para hacer este tipo de cosas que estamos aquí planteando, de vivir más la experiencia, de vivir el momento, de sentirse de alguna forma inmerso en la aventura, es parar. Es pararlo todo. Y creo que aquí lo hemos hecho mucho. Creo que todavía quedan lugares en el mundo para sentir... Hombre, por supuesto. Cuéntame alguna historia. Aquí. Mira, primero, si quedan territorios difíciles por llegar, solo con ruteo vamos a llegar a ellos. Porque sí, porque no hay nadie. Pelota. Pero es verdad, o sea... nadie va al Paititi, nadie va al Tassili, nadie va a Yonaguni, ¿no? Que tú sabes que es uno de esos lugares que vamos, me encantaría visitar. Pero por supuesto que quedan lugares que te generen esa sensación de máxima ilusión y que estén difíciles de llegar, ¿no? Pues se me ocurre en Nan Madol, por ejemplo, en los estados federales de la Micronesia, una isla ahí justo al norte de Nueva Zelanda, donde también tienes unas estructuras que parece que estemos viendo la Atlántida directamente. Entonces esos son los temas que te motivan, Luis. O sea, cuéntame, ¿cuál es la chispa que necesitas? Porque tú... aquí la gente que te sigue por los misterios, por las historias ocultas. ¿Cuáles son los temas que realmente, más allá de tu canal, más allá de lo que quieras que tu audiencia pueda necesitar, Luis Tobajas, cuáles son los temas que realmente le excitan? La arqueología misteriosa. Por ejemplo, me gusta lo que puedes ver, lo que puedes tocar, que puedes ir allí,
fíjate, para mí es muy importante ese sentimiento que yo tengo, que es que otros antes que yo han pasado por lugares que me han generado esa chispa de entusiasmo por algo que han contado, de alguna forma poder continuar con esa cadena de transmisión. Que alguien, pues con los reportajes que hago, con las entrevistas que hago, pueda sentir esa curiosidad de arrancar a tener una experiencia que pueda continuar con esa cadena de transmisión y que pueda seguir viajando a lugares donde a lo mejor no es tan fácil llegar y pueda seguir contando a más personas, al final transmitir cultura, transmitir conocimiento, que no se pierdan estas cosas tan bonitas que estamos viendo, ¿no? Nadador sería pues uno de estos casos. Tengo muchas ganas de visitar pues, Papúa Nueva Guinea próximamente, de hablar con diferentes clanes tribales, que me cuenten sus tradiciones, que podamos conocer el por qué hacen lo que hacen. Me interesa mucho eso, ¿no? ¿Por qué los hombres cocodrilo pues, hacen lo que hacen con esas escarificaciones en su piel? ¿Por qué los hombres de barro van vestidos completamente de barro, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué en la isla de Tana adoraban a John Frum? ¿Qué justificación te dan ellos? Que no simplemente sea una historia de, bueno, esto es así, pero esto es así, ¿por qué? ¿De dónde viene? Me gusta conocer el origen de esto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esa pregunta origen que tú vas buscando? Al final, ¿qué es lo que te mueve? Yo voy a intentar ahí indagar. ¿Qué es lo que me mueve para que quiera buscar el origen del origen? ¿Cuál es la pregunta madre, ¿no? Al final, ¿qué te haces? Tal vez es la curiosidad innata. A lo mejor todo se resume solo en eso, en curiosidad, ¿no? Pero la curiosidad es una palabra muy amplia. A ver, por darte un pie, vale. porque sé que es complicado, pero a mí me pasa al final es las preguntas, pues saber de dónde vienes y de dónde vas. Sí, ¿no? Imagino, ¿no? Sí. Claro, a ver, por supuesto, podemos ir ya al principio del todo, ¿no? Claro, al final nos podemos preguntar, bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto, no? En mi caso, ¿es una búsqueda interior? Todavía no lo he descubierto. Ahí va yo. ¿Es una búsqueda interior, Luis? Todavía no lo he descubierto. Todavía no lo sé. Sigo viajando para seguir construyéndome por dentro, ¿no? Porque creo que quién es Luis Tobajas, pues no sé si en algún momento lo acabaré descubriendo, pero creo que cada viaje, cada experiencia con cada persona que hablo hacen que conozca un poco parte de quién soy y que me ayuden a conocer cosas que no sabía ni que estaban, pero que a través de eso lo estoy conociendo. No hace tampoco falta irse muy lejos para eso. Basta con conocer grupos como el que nos está acompañando estos días para descubrir personas que igualmente te están aportando, que no vienen de un mundo del que tú venías, que te están abriendo un poco más la mente y que todo eso hace que aprendas un poco más y que te descubras a ti mismo, ¿no? ¿Por qué hago todo esto? Porque me estoy descubriendo. Porque cada detalle, cada lugar, cada persona, cada cultura permite que yo me conozca un poquito mejor. Bueno, esa es la actitud del viajero, maravillosa, ¿no? Que es la de ir con la mente abierta, ¿no? Tú ya tienes una edad, no eres un jovencito como yo. Vamos me resisto como gato panza arriba, pero no. No, pero creo que es muy bonito y es muy acertado recordar, ¿no? Y por eso es estos viajes y sobre todo estos viajes de aventura donde te expones un poquito más, no es tan cómodo, no te estás yendo de resort, ¿no? Esa mente abierta yo creo que es lo que nos mantiene jóvenes, ¿no? Sí. Y que lo digas así es muy bonito porque el que tú sigas siendo permeable a lo que va ocurriendo, el que tú sigas siendo abierto a seguir aprendiendo, esa humildad, ¿no? Que también te enseña a viajar y conocer otras culturas y sobre todo estar en sitios donde tú no lo controlas todo, porque al final nuestra seguridad y nuestra prepotencia viene de controlarlo todo. Cuando los exploradores, los aventureros al final tienen que sí o sí gestionar esa capacidad de adaptación, ¿no? Y esa capacidad de estar en distintos sitios. Y creo que la enseñanza es la que tú has dicho muy bien, ¿no? Esa humildad y esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que, como aragonés y cabezón, los temas que a mí me parecen apasionantes, me cuesta entender que a otros no les parezcan apasionantes, ¿no? Y entonces me emperro en querer hacerlos apasionantes porque creo que lo son y tratar de hacer ver a la gente, pues eso, darles esas chispas de entusiasmo que otros antes me dieron a mí y que me permitieron
poder contarlo a otras personas. Y me pasa, por ejemplo, contigo. Te lo he dicho muchas veces. Yo antes de ser tu amigo, yo te leía, yo seguía tus pasos, yo veía tus reportajes, tus documentales, ¿no? Y pensaba, wow, menudo lugar. O sea, tú me contagiabas tu entusiasmo para querer ir yo detrás siguiendo tus pasos. Y yo fui a la isla de Pascua siguiendo tus consejos después de leer tu libro. Y yo recuerdo que me sumergí ante el Moai que se encuentra bajo el agua porque vi tu vídeo en el tráiler de Explora donde veía a un tío ahí haciendo submarinismo con un Moai y pensaba, ¿y eso se puede ver? Y lo emocionante que es el poder hacer eso que te ha motivado tanto. E insisto, ¿no? Servir de correa de transmisión y preguntarte, oye, si lo cuento yo o cuento lo mismo, o aporto algo nuevo, ¿alguien querrá también seguir esos pasos para que se puedan seguir aportando cultura y conocimiento? Bueno, eso es lo que hace que me lata el corazón. Y tú que con la gente con la que tú te mueves, la gente que tú viajas, es la primera vez que hacemos un viaje juntos, ¿no? Hemos reunido un grupo maravilloso. La gente que viene a Altasil al final tiene una predisposición, ¿no? A vivir la experiencia, a tener la mente abierta. Muchos ya vienen con ideas no preconcebidas por los documentales y las referencias que tienen, ¿no? de lo que van a ver, ¿no? Y que les cambian algunas cosas, ¿no? ¿Cómo está el mundo del misterio? ¿Cómo lo percibes tú hoy día? ¿Cómo están los viajes? La gente, o sea, ¿cómo se está abordando ahora los temas? Porque creo que no sé si hace falta que sigamos abriendo nuevos caminos, se sigue viendo los mismos lugares icónicos como Egipto desde el mismo prisma, o digamos que llegan nuevas maneras de comunicar y de contar los lugares icónicos, ¿no? Como Egipto. Es complicado porque al final estamos viendo que nos tenemos que adaptar a los tiempos modernos y es verdad que los tiempos modernos tienen mucho que ver con las redes sociales. Y es verdad que las redes sociales hacen daño en el sentido de que no puedes explicar el paisaje que estamos viendo ahora mismo con una fotografía que yo pueda subir. Y lo mismo ocurre con los shorts o con los reels, ¿no? Oye, en un minuto voy a tratar de condensar una experiencia, en un minuto voy a tratar de explicar un tema que tiene aristas, que tiene matices, que pierdes la inmersión total que se impide, ¿no? Y creo que eso hace que cuando después las personas viajen, sea difícil viajar cuando tu experiencia previa con un tema ha sido un minuto y ya tienen una idea. Y ya está, y ya tengas la idea. Y creo que afrontar un viaje con ese minuto, con esa imagen que tú has visto en Instagram en un momento, puede que psicológicamente no sea fácil de gestionar. La magia de algunas, o sea, yo sé, y lo hemos hablado antes, ¿no? Ese conflicto de mantener la magia de los lugares o seguir comunicando, porque yo sé que tú y yo hemos hablado muchas veces que entendemos la magia y nos encanta disfrutar de los misterios de magia, pero al final hay que poner sentido común, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo consigues seguir contando y narrando sin que a la gente pierda la magia o que pierda el interés por ciertos lugares? Es complicado. Mira, recuerdo hace un par de años en Egipto, el templo de Hatshepsut, que yo estaba ahí embelesado con los jeroglíficos, ¿no? Y mirándolos y tal, y escucho una voz detrás que me dice, bueno, son las 12, la hora del vermú. Claro. A mí eso me rompe totalmente, ¿no? Y hace que pierda la magia y que pierda el estado en el que estoy. Al final, los viajes están hechos para todo el mundo, ¿no? Pues por mucho de que algunos pensemos, ¿no? Que, oye, es mejor viajar si vas documentado, si realmente sientes si quieres hacer ese viaje, que el que simplemente, pues mira, quiere 4 fotos y hacérselo. Pero esto es democrático, o sea, él tiene el mismo derecho que yo a estar en ese templo, por mucho que luego se quede a tomar el vermú a las 12, ¿no? Creo que es complicado tal y como están las cosas, pero creo que hay destinos que no están hechos para todos los públicos. Tassili es uno de ellos y basta con el tipo de personas que nos están acompañando a este viaje. Yo tenía claro que el tipo de personas que vienen al Tassili, que van a la isla de Pascua, Egipto tal vez está tan manido ya por redes sociales, por documentales, todo el mundo quiere Egipto, ¿no? Da igual que no te guste Egipto. ¿Cuánta gente conocemos que le preguntas por Egipto y dice, bueno, pues sí, pues fue de viaje tal, muchos templos, templo, ¿no? Es icónico, ¿no? Es icónico, pero es bueno, pues hay que hacerlo, pues lo hago
pero pues bien, lo he hecho, no estoy teniendo pues ninguna experiencia epifánica después de haber estado en este lugar, ¿no? Pero las personas que vienen a este tipo de lugares, pues que viajan a Argelia, que van a la isla de Pascua, que se van a islas del Pacífico donde hay tribus que prácticamente han tenido poco contacto con Occidente, que se van al centro de África, que van a Zimbabue, que van a Etiopía, son personas que yo creo que quieren ver el viaje desde otro punto de vista, que quieren conocer algo diferente a lo que conoce el típico o la típica persona, que está muy bien, ¿eh? Que yo lo he hecho alguna vez, que me ponen una pulsera y que tengo un todo incluido, ¿no? Pero bueno, es que dices, ¿cómo recuperar la experiencia del viajar desde este punto que nos gusta tanto a nosotros dos? Pues tal vez es yendo a lugares donde no todo el mundo siquiera sabe que existen, donde vas a encontrar a personas que realmente tienen un motivo, tienen una razón de ser, de querer ir ahí y que lo van a disfrutar como nadie. Porque si algo estamos encontrando en el Tassili, si algo estamos encontrando en las personas que nos están acompañando, es un entusiasmo a raudales. Y yo estoy conociendo a algunas de las personas más entusiastas que he visto en mi vida. Y de repente veo un pintor que se postra delante pues, de una roca majestuosa y en 4 garabatos ahí te la hace y te la enseña, ¿no? Y de repente ves a una mujer que canta como si acabase de salir de la ópera de Viena y, oye, y en mitad de la noche, junto con unos bereberes al son del tambor, pues empiezan a entonar cánticos que nos hace trasladarlos a otra época, ¿no? Tienes mucha razón, porque es verdad que el propio viaje filtra a los viajeros, ¿no? Y lo que nos encontramos aquí es gente con mucho entusiasmo, de todas las edades, además. Gente que ha viajado mucho y viene con ese entusiasmo tan infantil. Yo lo comentaba algunas veces, en enero sabes que estuve con un grupo de gallegos, y era maravilloso ver, les decía, es que da tanto gusto estar con vosotros, que otro diría, estáis viendo piedras, y van buscando porque saben que encuentran arqueología, con la ilusión de ver constantemente cosas nuevas y pinturas rupestres. Pero yo entiendo que por lo que dices tú, pues es el trasfondo, lo que hay detrás, ¿no? El interés que han mostrado y valorar y poner en valor ciertas cosas, ¿no? Son viajes con apellidos, a lo mejor, ¿no? Pues no es Argelia, estás yendo a Tassili. Pero, eso es. Pero volviendo un poco a los misterios y a los temas que nos hicieron viajar, a mí, por ejemplo, te voy a contar. Yo tengo claro, uno de los motivos por los que empecé a viajar es el misterio de los antiguos constructores. Y así lo decía Manuel Delgado. Manuel Delgado fue una de las personas con las que yo empecé a viajar. Tenía una agencia de viajes que iba mucho a Egipto, al tío le pagaban para grabar, se grabó todas las pirámides y tenía, bueno, pues mucho acceso, ¿no? Mucha gente, miles de personas te diría que han viajado con Manuel Delgado y empecé viajando con él, ¿no? Yendo a Siria, Líbano, en algunos lugares. Y claro, para mí el misterio de esos antiguos constructores era algo que hizo que hicieran muchos viajes. Perú, Isla de Pascua, Egipto, ese misterio de grandes bloques perfectamente construidos, donde siempre escuchamos la misma coletilla, no cabe una hoja de afeitar, que son frases clichés. En íntimo contacto, ¿no? Que esa es muy tuya. En íntimo contacto. Y son... Te voy a decir que con el tiempo me han empezado a chirriar. Es como utilizar la palabra vergel, que es una palabra rara, que solo oigo cuando la gente habla de Tassili, porque es una palabra que en su momento JJ Benítez dijo y ciertas personas que vamos repitiendo. Y entonces siento que a veces nos faltan otros referentes. Eso es. Nos faltan escuchar otras voces sobre ciertos lugares, porque tenemos nuestra opinión muchas veces sesgada o nos ha venido la información pues de autores de la misma temática, ¿no? Del mundo del misterio, que nos han contado un poco la misma historia. Entonces, en mi caso, los grandes bloques esos de la Isla de Pascua, esos de los bloques incas, fueron un gran misterio que me hicieron viajar muchísimo, ¿no? Y de los que sinceramente me siguen fascinando y me siguen pareciendo absolutamente misterioso. Yo no sé si tú tienes alguno de esos misterios que todavía quieres rascar, o crees que existe algún misterio todavía que nunca vamos a descubrir. Mis enigmas favoritos son los relacionados con la arqueología bíblica, los enigmas sagrados, ¿no? Los objetos sagrados, el Arca de la Alianza, la Lanza del Destino, la Sábana Santa, el Grial, la piedra del Scone, la piedra del destino ahí en Edimburgo. Bueno, todos estos son los que a mí más me tiran. Dentro de que, como amigo del mundo del misterio, como amigo del mundo de la arqueología o de la historia, me gustan todos y me gusta ver todos. Los que más me llaman
y los que en el momento en que veo uno es que voy como perro hacia él, son los enigmas sagrados. Esos me encantan. Pero todavía hay elementos, hay pruebas, cosas que encontrar. ¿Hay dudas sobre alguno de esos elementos que mencionan? El Grial, tenemos claro que está en Valencia, sabemos que ese es el Santo Grial. Bueno, Ana Mafé te... Claro, como valenciano, adoptado Valencia, entiendo que tiras para allá, ¿no? A ver, Ana Mafé, sobre el Grial de Valencia no tiene ninguna duda, te habla de que 99% de posibilidades ese Grial es de la época de Jesús. Es del siglo I. Es del siglo I. Ya está, sabemos eso. Bueno, ella te llega a asegurar que esa copa al 99% de posibilidades estuvo en la última cena, ¿no? Yo no sé si tanto. Wow, pero ¿cómo se puede llegar a decir eso? Me parece pues, increíble. Sí, pues bueno, ella... ¿Quién es Ana Mafé? Ana Mafé ha hecho una tesis doctoral sobre el Santo Cáliz, la Copa de Valencia. ¿Es una historiadora? Sí, es una historiadora, efectivamente, es una historiadora. No recuerdo ahora mismo su especialidad, ¿no? Pero su tesis doctoral está relacionada con el Grial de Valencia, con el cuenco. No con las asas ni con el pie, que esos son añadiduras posteriores o todas las joyas que los rodean, ¿no? El cuenco sería el Grial auténtico. Bueno, pues ella ha hecho un estudio desde el principio de los principios, desde que tenemos el rastro del Grial, de por qué ese Grial pudo llegar directamente desde Jerusalén y por qué esa copa pudo estar exactamente en la última cena. Porque era una copa especial, no era un vaso, no era un cuenco como cualquier otro. Era un cuenco que solo se podía utilizar en momentos muy concretos, ¿no? Está ahí, el Grial, lo podemos ver. El tema de las lanzas del destino, bueno, hay unas cuantas que se pueden observar. Pues está la lanza del destino, en realidad, pues es esa lanza que Cayo Casio Longinos clava en el costado de Jesús cuando está ahí, ¿no? Hay unas cuantas por el mundo. Está la de Viena, que es la que se apropió Hitler, la llamada la lanza del destino, porque el destino de la persona que la poseía iba a ser marcado porque se desposeyera o no de ella. Tienes otra lanza en Ereván, la lanza de Antioquía, en el Vaticano hay otra. Estudiar el recorrido de cada una de las lanzas y por qué una puede ser más, por qué una puede ser menos relativamente cercana a la época de Jesús, es algo que me apasiona, y sobre todo el Arca de la Alianza. Fíjate, o sea, claro, cuando hablas de tribus, hablas de las reliquias sagradas, ¿no? Al final tiene que ver todo con un poco la trascendencia, ¿no? O sea, al final es la pregunta, entiendo que imagino que buscas el origen de las religiones, el origen de esa sacralidad de las cosas. Bueno, un poco por curiosidad antropológica o por curiosidad existencial, por curiosidad ahí... Pues curiosidad, en mi caso, bueno, tal vez estén ambas relacionadas, porque me gusta conocer la historia. Si nos ponemos en la lanza del destino, le van a lanzar el destino justo por esto, ¿no? ¿Qué pasó con todos aquellos que la poseyeron? Justo en el momento en que cambió de manos la lanza del destino, esa persona murió. Justo cuando la tuvo, venció todas sus batallas. Era algo sugestivo, que sentía que ese poder de por tener ese objeto se sentía invencible, o había algo más. Entonces, creo que tener ambas perspectivas, la de la posible sugestión que te puede dar ser quien yo venzo todas las batallas porque tengo la lanza de Cristo, puede influir. Pero también podría influir que efectivamente fuera un objeto sagrado, que eso hubiese entrado en contacto directamente con la sangre de Jesús. Las dos visiones son perfectamente compatibles, ¿no? Y me pasa con todas. ¿Y a ti te ha pasado algo, Luis? ¿Te ha pasado algo que hayas dicho en este mundo sagrado, en este mundo ritual, a ti personalmente? ¿Hay algo que te haya tocado la fibra o que no puedas explicar? Me cuesta mucho responder a esta pregunta porque, como sabes, yo soy una persona muy torpe a la hora de sentir estas cosas mágicas que tantas veces se hablan de las energías. Pero sí que es verdad que hubo un lugar en que sí que sentí cosas, que fue... bueno, realmente hay varios, ¿no? Pero bueno, te voy a contar uno, tal vez por lo mágico que fue para mí. Mi misterio favorito siempre ha sido la búsqueda del Arca de la Alianza. Y cuando llegué a Aksum, en Etiopía, Santa María de Sion... que es una capilla donde se supone que acabó, ¿no? Sí, nos podemos Salomón acabó allí dejando con la reina de Saba, ¿no? Dando unas pinceladas de la historia, acabó ahí.
hay una capilla, ¿no? En Aksum. Sí, bueno, está, ¿no? si contamos el cuento clásico, ¿no? La historia clásica, lo que nos dice es que la reina de Saba, Abisinia, ¿no? Etíope, ella tuvo conocimiento pues, de que el rey Salomón en Jerusalén era muy sabio, ¿no? E hizo un viaje a Jerusalén y se conocieron en el sentido bíblico. Y fruto de este conocimiento nació Menelik, que fue pues, el hijo etíope de Salomón. Claro, cuando la reina de Saba le fue a Salomón a enseñarle al vástago, Salomón le dijo, mira, tengo 300 mujeres y 700 concubinas, lo que me faltaba, vuélvete con él a Etiopía. Y Menelik regresó a Etiopía junto con su madre, con la reina de Saba, y cuando este Menelik ya se hace adulto, él le pide a su madre, con 21 años, que le deje volver a Jerusalén para conocer a su padre Salomón. Y Menelik hace este viaje y conoce a Salomón. Y Salomón se queda tan embelesado por lo inteligente que es su hijo que le legitima como tal. Los sacerdotes dicen, pero bueno, vamos a ver, aquí un etíope y de raza negra que va a ser el heredero del trono de Israel, que estamos hablando. Y le piden a Salomón que devuelva a Menelik de vuelta a Etiopía. Y Salomón toma una decisión salomónica. Dice, de acuerdo, pero todos vuestros primogénitos, sacerdote, empezando por Sadoc, el sumo sacerdote, se van a volver con Menelik y se van a ir todos a Etiopía. Y todos se van a Etiopía. Y durante el camino, uno de los primogénitos, el hijo de Sadoc, del sumo sacerdote, le dice a Menelik que la noche previa a marcharse todos a Etiopía, se llevaron el arca de la alianza, la robaron y dejaron unas maderas en su sustitución. Y esta sería la razón por la cual el arca de la alianza hoy se encuentra en Etiopía. El asunto es que esto aparece en un libro, una compilación de textos de tradiciones etíopes medieval que se llama Kebra Negast, que es compilado en el siglo XIII. Pero es que la historia de Salomón es más o menos del 1200, grosso modo, antes de Cristo. Luego han pasado muchísimos años desde que eso se pone en negro sobre blanco a la historia real y cómo pudo ser, ¿no? Entonces, con el estudio, con la investigación que pude hacer, yo llegué a la conclusión de que los etíopes tenían algo en el lugar donde dicen que está ese arca, en Aksum, en Santa María de Sion, en esa pequeña capilla, pero que realmente no saben por qué la tienen ahí. Y yo creí, y lo sigo creyendo, que esta historia que te he contado es una leyenda, que no tiene prácticamente pues, ningún tipo de atisbo de verosimilitud, ¿no? Entonces fui allí con la intención pues descubrir algo más de dónde podía venir toda la historia del arca y su presencia en Aksum. Y para mí fue un momento pues espectacular cuando llegué allí y estuve más o menos a unos 50 metros de Santa María de Sion, porque no te dejan acercarte más. Porque aunque dicen que en su interior se encuentra un guardián, el guardián del Arca de la Alianza, un hombre que se llama Abba Gebre Meskel, que no puede salir jamás de las paredes del enrejado que a su vez protege esa capilla, cuando tú te acercas a un paso más de esos 50 metros que rodean a su vez el enrejado, enseguida todos los etíopes te miran, porque eso está lleno de gente, y te reprueban y te dicen, no, 50 metros, porque como yo no soy cristiano ortodoxo etíope, contaminaría la presencia del arca. Wow. Y la presencia del guardián. Y entonces eso a mí me perturbaba mucho, ¿no? Porque, bueno... ¿Qué habrá ahí, no? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué ocurrirá? ¿no? Y sobre todo, joder, que yo también soy cristiano, ¿vale? Que no soy cristiano ortodoxo etíope, pero yo también creo en el núcleo que también creéis vosotros, ¿no? Total que después de sentirme un poco decepcionado porque yo quería recibir la bendición del guardián, tenía esa necesidad, ¿no? Esta era una búsqueda que me había llevado desde muy pequeño, desde que 20 años en busca de la arca perdida, hasta ese día. Y no poder tenerla me frustró. Y cuando terminó esa tarde, me fui al hotel a tratar de descansar, no pegaba ojo, y dije, bueno, por la tarde la zona de Santa María de Sion está plagada de etíopes, ¿no? Pero ¿y ahora? Así que me vestí como pude, me cubrí el rostro como pude y me marché dando un paseo a medianoche a Santa María de Sion. Y esta vez no había nadie. Así que me acerqué al enrejado y directamente pues cogí ambas rejas, ¿no? Y coloqué todo lo cerca que podía de la capilla de Santa María de Sion. Recuerdo que en esa noche frente a mí estaba la puerta de entrada de la capilla abierta y delante de ella pues una cortina que se iba bamboleando porque había cierto viento, ¿no? Y claro, o sea, el momento de tensión era brutal, porque yo pensaba, como salga ahora el guardián y ve aquí un blanquito que no es etíope frente a la presencia del arca, a ver cómo reaccionaría.
Y estuve no sé cuánto tiempo de rodillas, agarrado frente a ese enrejado de la capilla. Y en ese momento, fíjate, que sentí, que pensé cosas que son obviedades, pero lo que me venía en ese momento a la cabeza era mi familia, eran mis padres, eran mis abuelos, era la gente a la que quería. Y fue algo revelador, porque muchas veces cuando estás en este tipo de experiencias, piensas mucho en cómo estás tú viviendo la experiencia, lo que te está transmitiendo, el descubrimiento, la visión, el objeto, lo que sea. Pero allí fue una sensación familiar, de querer que mis padres, que mi familia esté bien, ¿no? Y aunque es un pensamiento que puede estar en cualquier momento, en cualquier hora del día, me resultó impactante que lo tuviese justo porque estaba cumpliendo uno de los sueños de mi vida, que era estar frente a lo que yo creo que es la presencia del arca. No del arca de la alianza, no del arca de la alianza con los dos querubines, no la misma que hemos visto en Indiana Jones, con 111, 67 por 67, con esas medidas, recubierta de oro por todos lados, sobre madera de acacia y con los dos querubines con las alas enfrentadas hacia adelante. Allí tienen otra cosa. Y creo que llegué a la conclusión de qué es lo que tienen allí, ¿no? Y poder estar delante de eso que creo que tienen allí, para mí fue muy impactante por el mensaje que recibí, que de alguna forma fue un deseo, que mi familia y que la gente que quiera está bien. ¿Y qué es lo que tienen allí, Luis? ¿Qué es lo que tienen allí? Bueno, vamos a intentar resumirlo. El día 19 de enero se celebra el Día de la Epifanía del Señor allí en Etiopía. Entonces, todas las iglesias de Etiopía sacan lo que llaman el tabot, que es unas especies de planchas o de cajas que se colocan sobre la cabeza de los sacerdotes de todas las iglesias y que son réplicas exactas del Arca de la Alianza. Del Arca de la Alianza que tienen dentro de Santa María de Sion. Y cuando yo allí preguntaba, pero vamos a ver, ¿lo que estáis sacando son réplicas exactas de lo que tienen dentro de Santa María de Sion? Me decían, sí, exactamente. Y les preguntaba, ¿pero ¿y dónde están los querubines? ¿Y dónde están los varales? ¿Y el oro que la recubre? Y ahí entraban, no sabían qué decirme. Es el Arca de la Alianza. Lo que está ahí es el Arca de la Alianza y lo que sacamos aquí es el Arca de la Alianza, ¿no? Si tú hoy, por ejemplo, vas a la Catedral de Chartres, a una horita de París más o menos, de repente te encuentras que en la fachada hay una representación de la reina de Saba, etíope, extraña que se encuentre ahí, una catedral templaria, y que en uno de los laterales de la catedral hay dos representaciones del arca. En una de ellas pone en latín, por el arca obrarás, y en otra pone, así pues, ahora dispondrás del arca. Y justo estas inscripciones hay dos representaciones del arca, y el arca aparece como una caja. No hay querubines, no hay varales, no hay oro. Esa iglesia es templaria. Los templarios sabían perfectamente cómo era el Arca de la Alianza, lo pone en la Biblia. ¿Por qué no la esculpieron así? ¿Por qué pusieron dos simples cajas? ¿Cómo que en la Biblia pone que los templarios...? No, en la Biblia pone las medidas y la forma del arca. Los templarios sabían cómo era porque en la Biblia lo pone, sí, ¿no? Luego, ¿por qué los templarios la representaron así en Chartres? Y entonces, lo que me pregunté es, tal vez los templarios la representaron así en Chartres porque ya la habían visto previamente. Si nos ponemos, por ejemplo, en la época de la fundación de los templarios, estamos en el siglo XII, grosso modo, sabemos que los templarios estuvieron 9 años excavando en el templo de Salomón, ¿no? Tratando de encontrar algo, no sabemos muy bien el qué, pero yo creo que buscaban el Arca de la Alianza. Justo en esa época, en Etiopía, en la Libela, ese lugar que hoy en día reconocemos por las iglesias subterráneas hechas de piedra, ¿no? Construidas directamente sobre la piedra, ahí nace un nuevo rey que se llama, le llaman la Libela, significa las abejas reconocen a su majestad, que es lo que dijo su madre cuando nació, rodeado de avispas. La Libela tiene un hermano que se llama Jarbe y su hermano hace que la Libela sea exiliado porque le odia y se exilia a Jerusalén. En esta época ya se hablaba del Arca de la Alianza en Etiopía. Sabemos que la Libela, años después, reconquista la zona de la Libela, que en aquel momento se llamaba Roja, ayudado por ángeles blancos. ¿Y si ese la Libela que se encuentra en Jerusalén
justo en la época en la que los templarios se encuentran en Jerusalén, les hubiese dicho, no tenéis que seguir buscando, el arca está en mi país. Y los templarios hubiesen bajado a Etiopía, hubiesen descendido, les hubiesen ayudado a construir las iglesias de la Libela, porque dicen que por la mañana y durante el día las construían los etíopes, y por las noches ángeles vestidos de blanco. Y cuando entras en esas iglesias ves cruces templarias por todas partes. ¿Y si les hubiesen ayudado? Pero seguimos con la misma pregunta. ¿Y dónde están los varales? ¿Y dónde están los ángeles, los querubines, ¿no? Pues tendríamos que remontarnos al principio del todo. Ese momento en que Moisés sube al monte Sinaí, que cuando desciende ve como los hebreos han montado pues unas fiestas enormes, ¿no? Están adorando al becerro de oro, a ese Dios ya con forma física directamente. Moisés se enfada y rompe las tablas. Asciende de nuevo al monte Sinaí y desciende con las tablas nuevas, y es aquí donde se construye, donde se va a diseñar y tallar el Arca de la Alianza. Y yo me preguntaba, ¿y qué haces con las tablas rotas si eres Moisés? ¿Las dejas ahí, directamente en el monte Sinaí? ¿No sería más lógico meterlas en alguna caja, en algún receptáculo, las tablas rotas que Dios te ha inspirado para que tú las hagas? En algunas ocasiones en la Biblia nos dice que el arca está en Silo, pero en otras dice que la presencia del arca está en Betel, simultáneamente. ¿Cómo es posible? En algunas ocasiones dice la Biblia que en el arca está, en su interior, el maná, las 2 tablas y el báculo de Aarón. En otras ocasiones dice que solo se guardan los 10 mandamientos. ¿No se estaría hablando de 2 arcas? Una con las tablas rotas y otra, la de los querubines, la majestuosa, la que todos hemos conocido. Seguramente el arca de la alianza de los querubines, la famosa, la mítica, tal vez se perdió en el tiempo, fue saqueada por el faraón Sisac, por Babilonia, no lo sabemos, no tenemos ni idea de qué pasó con ese arca. Pero, ¿y qué pasó con la otra? Hay otros indicios que, si siguiésemos tirando del hilo, nos llevarían con ese arca hasta Egipto, hasta Elefantina, hasta finalmente el lago de Tana, Etiopía, y habría llegado así hasta Etiopía. Y lo que para mí sacan en esa fiesta del Timkat, el día 19 de enero de todos los años, cuando esos sacerdotes sacan esas réplicas de lo que se encuentra dentro de Santa María de Sion, son planchas, son cajas, es lo mismo que vemos que está representado en Chartres, simples cajas. Es lo mismo que yo creo que los templarios vieron en Etiopía, una caja. Y lo que están sacando, por lo tanto, es lo mismo que hay allí dentro. Y no entra en contradicción con que sea el Arca de Alianza. Porque lo que yo creo que tienen dentro de Santa María de Sion es una caja, es un receptáculo, no por supuesto el original, claro, pero si dentro hay algo, tienen que ser esas tablas. O las tablas auténticas, podría ser, pero yo creo que son las tablas rotas. Y algo tiene que haber, porque no sería lógico que prácticamente desde el siglo IV, guardián tras guardián, dedique toda su vida a proteger lo que hay adentro y no puede salir jamás del interior de Santa María de Sion. Nunca. Desde el siglo IV lleva el custodio. Joder, Luis, un contador de historias maravilloso, queda claro, y da gusto porque en nuestro viaje así lo demuestra y nos hace gratas todas las noches. Oye, gracias por este ratito, por estas historias. Me encanta descubrirte más en este viaje, haber compartido más cosas, más aventura, ver tu sentido crítico, ver cómo... yo entiendo que tienes, a veces a mí me pasa, siento que sientes esa curiosidad, esas ganas de seguir descubriendo, esas ganas de abrirte cosas nuevas, pero no puedes evitar tener una cabeza que tu sentido común y tu mentalidad muchas veces tan analítica, porque tú eres un tío muy listo y eres un tío muy analítico, que no se te escapa absolutamente nada, y dentro de esa cabeza a veces es un poco difícil dejarse fluir, ¿no? Yo estoy convencido que a veces te gustaría sentir más cosas especiales de las que sientes, ¿no? Pero para eso me dejo acompañar y guiar por personas de las que vienen también a este tipo de viajes, porque a este tipo de viajes viene gente especial realmente, ¿no? Sí. Y te hace realmente, te enseña a apagarte por unos momentos y a tratar de conectar con otras cosas que los que solo tenemos 5 sentidos no somos capaces de llegar a ello, ¿no? Y por eso es importante el venir a este tipo de viajes y conocer a este tipo de personas, porque realmente viene gente muy especial. Y sobre todo eso, sitios donde no tienes tanto móvil, desconectas y percibes lo sutil, ¿no? Como decimos, hace falta también nosotros darnos esos espacios, esos momentos para
para entender, porque para interpretar los lugares hace falta no tener los estímulos que tenemos hoy día, ¿no? Y entender cómo se podía percibir el sol sobre la montaña, sobre las dunas, el sonido sobre las rocas, el reflejo de las dunas o del aire, la brisa sobre los espacios, o el humo de los tuaregs de la hoguera sobre las rocas, hace que son cosas que impactan o que son esas cosas sutiles que nosotros pasamos desapercibidas, ¿no? Pues gracias, Luis, por este ratito. Muchas gracias. Nos vemos en Tassili. Nos vemos en Tassili, Diego. Gracias por la oportunidad, porque has hecho que cumpla el sueño.